Estamos en De Buena Fuente, camino a la democracia. Esto se acorta cada vez más, digo, el tiempo frente a lo que será ya el 11 de marzo. Alfonso Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juan Carlos, amigos televidentes de Vidal. ¿Qué le dijeron de la candidata que tuvimos hace algunos días? Extraordinaria. Algunas críticas, sobre todo de la gente muy religiosa, que no lo del aborto y todo lo que dijo. Sí, claro. Y la forma del mensaje no son partidarios, pero la mayoría yo pienso que estuvieron de acuerdo con ella. Vidal Humberto Abreu, que se está saliendo con la suya últimamente. Bienvenido, buenas noches. Sintonía total en el barrio La Universidad, San Alonso y sus alrededores con el programa de Cindy. ¿Listo? Sí, claro. La candidata de... Claro, es que ya se movían todos esos escenarios. En las fotocopiadoras, en las tiendas, en los restaurantes de la Novena, la 25, la 26, en fin. Ese sitio se está convirtiendo muy familiar, muy famoso últimamente. Carlos Andrés Monroy Gómez es nuestro invitado, es candidato a la Cámara por el Partido Liberal, es una de las figuras jóvenes que está tratando de llegar al Congreso de la República. Valentina Figueroa, que también es joven y que es nuestro punto de apoyo, de contacto con esa audiencia 2.0, con las denominadas audiencias inquietas, diría nuestro colega Víctor Solano. Adelante, Valentina, trácenos un perfil de nuestro invitado esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos, y buenas noches a los televidentes. Bueno, Carlos Andrés Monroy Gómez se describe como una persona proveniente de una familia humilde, ya que es hijo de un vigilante y de una ama de casa. Él se graduó de bachiller del Colegio Vicente Azuero de Florida Blanca, es abogado de la Universidad Industrial de Santander y está por culminar sus estudios en filosofía. Se ha destacado por su liderazgo en el sector educativo, pues fue representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad y luego fue elegido como representante de los estudiantes a nivel nacional. Además, tuvo la votación más alta a lo largo de todas las elecciones estudiantiles y ha sido protagonista en varios debates sobre cómo mejorar las condiciones educativas del país. Gracias, Valentina, por contarnos algunos aspectos de lo que ha sido la vida de Carlos Monroy, candidato liberal a la Cámara de Representantes. Ahí, Valentina, lo decía, usted procede de una familia humilde, candidato, buenas noches, pero tiene vallas. Montar una valla, diría el alcalde Rodolfo Hernández, vale 10 millones y alquilarla, ¿y qué tal? Entonces la pregunta del millón es, contrástalo uno con lo otro, y no es que yo quiera decir que entonces uno tiene que ser pobre toda la vida, pero por ejemplo, lo que yo le pregunto siempre, ¿quién financia a Carlos Monroy? Bien, bueno, primero que todo, Juan Carlos, Vidal, Alfonso y a todos los santanderianos que están sintonizados en este momento con nosotros, un saludo muy fraternal para todos. Esta campaña se financia con familiares y amigos, por eso esta campaña no es la campaña de los 1.500 millones, ni de los 1.000 millones, ni de los 800, ni de los 500, ni de los 400, ni de los 300 millones. Es una campaña bastante austera y desde luego pues nos permite poder ubicar unas 2, 3 vallas, digamos, en la ciudad y tener un equipo de trabajo, tener una sede, alquilar un carro y imprimir alguna publicidad para compartir con los santanderianos en los semáforos, en los buses, en las plazas de mercado, que es donde nosotros estamos haciendo la campaña. O sea, según usted, su campaña vale 300 millones porque llegó hasta 400 y ahí no siguió bajando. O bajó de 1.500 a 300. Claro, sí. a 300 millones. Pero es que 300 millones de pesos no los consigue uno detrás de la puerta ni debajo de la alfombra. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? Bueno, la campaña tiene un presupuesto proyectado de 100 millones de pesos. Hasta el momento a la campaña han ingresado 40 millones de pesos, hasta la fecha. Y varios amigos y varios familiares. A ver, menciono algunos. Por ejemplo, Víctor Curiel, en Electrosoftware. Él nos hizo una donación también a la campaña. Y así con amigos nosotros vamos sumando. Víctor Curiel es egresado de la UIS, ¿cierto? Sí. Total, egresado. Estuvo en el Consejo Superior. Ingeniero eléctrico, en el Consejo Superior lo conocí, entonces yo le dije, Víctor, me estoy lanzando a la Cámara de Representantes por Santander. Dijo, lo felicito. Yo le dije, muchas gracias, necesito apoyo. Oye, Carlos, en una red social circuló un video que lo relacionan a usted como el candidato infiltrado de Rodolfo Hernández y que por eso usted invitó a darse en la jeta, con todo respeto a los amigos televidentes, a Serpa Uribe. Bueno, Wow. Realmente, pues me sorprende bastante eso. Algún cibernauta de pronto lo vio como llamativo. Con Rodolfo Hernández tenemos algo en común y es precisamente el descontento por la politiquería, por la corrupción y por el clientelismo. O sea, ¿usted es HGista o no? No, yo no. Ah, bueno, pero hay no algo soy que lo seguidor. identifica. O sea, son antipolíticos y Tenemos una anticorrupción. característica en común, que todos en algo nos parecemos. Con Rodolfo Hernández tenemos una característica en común que es precisamente
esa lucha contra la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Y yo la he planteado inclusive internamente en el partido. El Partido Liberal, y ojalá todos hicieran ese ejercicio en los partidos políticos, es uno de los partidos en donde tenemos personas que no hacen coherencia política ni buen nombre al liberalismo, y que lamentablemente por actuaciones politiqueras y clientelistas de alguna manera están contribuyendo a una especie de desprestigio del partido. Hay que recobrar la coherencia política dentro del Partido Liberal, hay que recobrar el ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento, y creo que somos los jóvenes los que podemos hacer ese trabajo y no los mismos de siempre que se reeligen cada 4 años. Pero venga, usted tiene 6 compañeros en esa lista del Partido Liberal. Todos entran en el mismo costal, o sea, todos tienen esa crítica y ese señalamiento de que le jalan a la politiquería. Compañeros y compañeras, no se olvide sí, claro, de allá pues, de lo de... Sí, sí. Bueno, lamentablemente, y lo vimos inclusive en los medios de comunicación, ¿no? Lamentablemente hay bastantes cuestionamientos sobre algunos de los candidatos dentro de las listas del liberalismo. Yo supongo que en todos los partidos políticos tendrán, lamentablemente, elementos que no contribuyen, digamos, a fortalecer la democracia, a hacer un ejercicio decente de la política. Y en ese sentido, pues yo no he visto dentro de los discursos de los diferentes candidatos, yo he sido el único candidato del Partido Liberal en todo el país en plantear críticas serias y con nombres determinados, como en el caso de Horacio Serpa Uribe, que en mi opinión representa en Santander la política tradicional. Luego, mi eslogan de trabajo es "la educación es el camino", pero mi respaldo es de renovar el Congreso de la República el próximo 11 de marzo. Sí. Desde luego, por eso ni mi fórmula hace parte de la política tradicional, y creo que es muy importante que los jóvenes podamos asumir, digamos, con seriedad este ejercicio. Candidato, pero Horacio Serpa ya no aspira, está el hijo que es igual de joven a ustedes. Exactamente, pero el tema no es de juventud. Cuando yo hablo de renovación política, no puedo irme, por ejemplo, en fórmula con una persona que representa la renovación familiar. Y ese, Juan Carlos, es precisamente uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el departamento. Elegimos a personas que inclusive están aspirando a un 5º periodo en el Congreso de la República. La salud sigue jodida, la educación sigue jodida, y luego se cansan de estar en el Congreso de la República y envían a su esposa y a sus hijos. Yo creo que es muy importante que podamos nosotros castigar a aquellas personas que no han hecho una buena labor en el Congreso de la República. ¿Y Horacio Serpa qué le dijo cuando usted le invitó a pelear? Bueno, Horacio... Bueno, y adicional, ¿sí fue pelea? O sea, ¿usted quería pelear con Horacio Serpa? No, desde luego que no. ¿Qué le respondió él? Bueno, Horacio Serpa, nosotros le hicimos el llamado, como quedó registrado en algunos medios de comunicación. Él obviamente, literalmente, quería irse a los golpes con la ciudadanía. La invitación que yo le hice a Horacio Serpa Uribe es que nos diéramos en la jeta, pero en el sentido figurado y no como él sí lo hacía, de una manera literal, y esa que nos demos en la jeta, es decir, nos demos en la pela dentro del Partido Liberal para alejarlo de la politiquería y de la corrupción y el clientelismo. Ese es uno de los grandes retos de todos los partidos políticos. Pero no le ha respondido, sí. Hasta el momento no hemos recibido respuesta, y obviamente pues eso genera bastante sorpresa, porque uno de las personas reconocidas ante la opinión pública como líderes del partido, pues es una de las personas que esperábamos una respuesta, digamos, positiva en darle la oportunidad a nuevos liderazgos dentro del Partido Liberal y acciones concretas. Dentro del Partido Liberal no podemos ser alcahuetes de politiqueros y corruptos. Son los partidos quienes en primera medida deben indicar quiénes son las personas que están siendo incoherentes al ideario liberal y quienes están defraudando la confianza pública. En la lista del Partido Liberal, usted hace un momento se refería, aquí estamos eligiendo por 4ª y 5ª vez al mismo candidato, o lo hacen en interpuesta persona. Cuando usted hace 4 o 5 periodos, se refiere al cabeza de lista del Partido Liberal, Edgar Alfonso El Pote Gómez. Cuando habla de terceras personas, habla de la esposa de Freddy Anaya. Cuando habla de tulas, habla de la tula de Comultrasán y del otro señor, ¿o le da miedo dar nombres concretos? No, yo creo que no hay ningún problema. Es que yo he hablado siempre con nombres completos. A Horacio Serpa lo mencioné tal cual. Y hoy estoy mencionando que Horacio Serpa Uribe representa la política tradicional en Santander y es totalmente lo opuesto a lo que yo represento en este momento electoral, que pero es la renovación Alfonso, política. no, digamos que Horacio Serpa ya está fuera de combate, es decir, él no aspira, aspira a su hijo. Entonces, ¿su hijo tiene que cargar el lastre del papá, según esto? No, yo creo que en Colombia no existen delitos de sangre, pero ya hemos tenido nosotros experiencias de líneas políticas en donde los hijos, las esposas, los sobrinos simplemente continúan esa línea. Si no continúa Horacio José Serpa, que es el hijo del doctor Horacio Serpa Uribe, esa línea de tradicionalismo, sino que realmente quiere trabajar en la renovación, en impulsar la participación de los jóvenes en la política, pues sería muy importante que así lo planteara la ciudadanía de manera concreta y quebrara, digamos, esa línea de tradicionalismo. Bueno, eso en cuanto a Horacio Serpa, pero es que aquí 2 preguntas. La primera, ¿y qué pasa con El Pote y con Jaime Durán y con tal?
que también tienen sus detractores y fuertes dentro de la sociedad y dentro de nuestra comunidad. Y segundo, HG, usted ya le colocó al frente del Caballo de Bolívar, su casa natural, la UIS, al alcalde de Bucaramanga, alcalde, donde usted ve un lote, yo veo oportunidades. Entonces, dos reflexiones frente a eso. Es que no solamente sería Horacio Serpa Uribe el que encarna esas maneras tradicionales de hacer política, candidato. Los demás, ¿o será que alguien le está pagando a usted para que le dé palo solamente a Serpa? No, desde luego que no. Mire, el Pote Gómez, estaba yo precisamente transportándome en taxi en la ciudad de Bucaramanga y me decía el taxista, es que ni siquiera cambian la foto de hace unos 10, 15 años, es lo mismo de siempre. O sea, ni siquiera hay un cambio en la línea gráfica, desde luego no va a haber un cambio tampoco en la ideología. Está chino, ¿no? Como dicen, ¿no? Está chino. Es En la una foto está como chino de todavía. primera comunión. Mire, la gente, lo que yo percibo, Juan Carlos, en la ciudadanía, en las plazas de mercado, en los barrios populares, en donde presentamos nuestra propuesta y nos damos a conocer porque es primera vez que aspiramos a un cargo público. Uno siente ese hastío por la política tradicional. La gente está cansada de cada 4 años elegir a los mismos de siempre y nada cambia absolutamente en el sistema de salud, en la educación, la pensión, la niñez. Todo lo contrario, cada vez los pobres están más pobres y los ricos están más ricos. Y la gente en medio de ese hastío quiere ver rostros nuevos en el Congreso de la República. Y esa es la fortaleza que tiene precisamente esta campaña. Pero yo le digo a la ciudadanía, no solo joven por ser joven, sino una persona que tiene un liderazgo social, que ya ha trabajado por la educación, que entiende que desde el Congreso de la República las decisiones de poder se puede tener más enfoque y profundizar y fortalecer la educación en Colombia para que jóvenes de bajos recursos, como en mi caso de una familia humilde, puedan tener la oportunidad de ingresar y estudiar una carrera Y profesional. lo del tema del lote de HG del alcalde. Bueno, el alcalde, ese es uno de los puntos en que yo no comparto con el alcalde de Bucaramanga. Ahí parte cobijas con el Ahí yo alcalde. parto cobijas con Rodolfo Hernández porque no existía precedente en la ciudad en donde el alcalde de Bucaramanga atacara a la Universidad Industrial de Santander. A mí me parece una contradicción total. Uno no puede con una mano defender el páramo de Santurbán y con la otra atacar la Universidad de los santanderianos como es la UIS. ¿Y por qué se ataca a la universidad? Cuando se contribuye al desprestigio de su planta docente, se está atacando a la universidad pública. Cuando inclusive se interviene con opiniones en temas de autonomía universitaria y autogobierno sobre gestiones de la dirección universitaria, se está atacando a la Universidad Industrial de Santander. Entonces, no podemos permitir... Pero espera un momentico, según eso entonces la universidad es intocable. Nadie la podría criticar. Nadie la puede criticar, Más nadie puede sagrada decir que la nada, Catedral de la Sagrada Familia. Sí, nada negativo se puede decir de la desde universidad, luego si que es sí. pública, por ejemplo. Claro, se debe ejercer la crítica y se debe, desde luego, la ciudadanía. Pero hay un tema que se llama autonomía universitaria y esa autonomía no la limita a los ciudadanos de a pie, a los líderes de opinión, a los medios de comunicación, a cualquier ciudadano que puede ejercer crítica sobre cualquier aspecto de la UIS, pero sí a quienes tienen poder. Y Rodolfo Hernández no solamente es una persona adinerada, sino es una persona que ocupa el cargo más poderoso en la capital santandereana. ¿Y la autonomía universitaria en qué consiste? En que quienes están en el poder no puedan usar esas influencias para intervenir en asuntos que deben ser decididos en la autonomía universitaria, es decir, por la comunidad, estudiantes, profesores, egresados. Y esa es una labor muy importante que tenemos que fortalecer, la autonomía dentro del sistema de educación superior. En segundos estamos otra vez aquí en esto que se llama De Buena Fuente. Esta noche conversamos con Carlos Monroy, candidato a la Cámara por el Partido Liberal. Valentina, ¿algo por decir en este nuevo segmento de Buena Fuente hoy con un candidato al Congreso de la República, una persona joven? Tengo una pregunta de un televidente. Dice lo siguiente. Necesitamos ayuda con el transporte masivo, hacerlo una verdadera solución de movilidad sostenible. ¿Cómo hacer que esto se cumpla? Transporte masivo. Transporte masivo. Sí. Metrolínea. Con una estación que es como una de las más movidas ya del sistema, que es la de la estación la Y UIS. que uno diría que los estudiantes de la UIS No, y sí lo son utilizan. usuarios Claro, del no. sistema, si es que Claro, les sí, sirve. Claro. Ahora, los estudiantes, hay un tema muy importante que no se ha medido en la ciudad y es el impacto de los universitarios en la economía. A mitad de año vemos nosotros, primero, un poco sola la ciudad. Y es porque nosotros contribuimos en restaurantes, en discotecas, en bares, en centros comerciales, en cinemas, el negocio de los cupos universitarios, que es un negocio bastante rentable, arrendamientos, etcétera. Uno de los temas, desde luego, en donde hay una contribución importante de todos los universitarios en la ciudad es del sistema integrado de transporte público. Yo creo que Santander tiene vocación de consolidarse como una región universitaria.
Y eso no implica la sola presencia de instituciones de educación superior, eso implica otros asuntos importantes, un fondo de becas, una red pública de bibliotecas, tanto universitarias como también de colegios, en donde se pueda fortalecer la cultura de la lectura, un sistema de movilidad alternativo como de bicicletas, pero no solo para Bucaramanga, sino para el área metropolitana y por qué otros municipios. Y uno de esos tantos elementos es precisamente trabajar por una tarifa preferencial en transporte público. Ese es un asunto que no se decide desde el Congreso de la República, pero desde el Congreso de la República, que es donde se aprueba el presupuesto general de la Nación, es donde podemos nosotros, y se hacen las leyes, promover con dispositivos legales y obviamente con incentivos económicos para que las entidades territoriales, como en este caso el departamento, la ciudad de Bucaramanga, puedan establecer tarifas preferenciales de transporte público para los estudiantes universitarios. Ese es uno de los temas claves. Ya existen otras ciudades, aquí no estamos innovando, Juan Carlos, Alfonso y Vidal. Aquí simplemente no hay un doliente que trabaje por esos temas. Pero venga, Carlos. Pero antes, ahí hay el bicicorredor, Claro. construido también por esta administración. Está en implementación hasta el momento. Pero lo han criticado. ¿Usted qué advierte de ese proyecto que va a unir a cierto sector de la ciudad con la UIS? No, yo creo que ese proyecto vale la pena. Desde luego hay que mirar el tema de planeación en la ciudad. Es decir, cuando uno quiere implementar en una ciudad una forma alternativa de movilidad, pues debe ver que no se afecten las otras formas de movilidad que ya existen. Pero la idea en principio es muy buena y es lo que debería hacerse también no solamente en Bucaramanga, sino también en el área metropolitana y por qué no en otros municipios como por ejemplo Barrancabermeja. Carlos, en el caso de la tarifa preferencial que usted habla, Gustavo Petro en Bogotá, y no lo digo porque sea admirador ni nada de esas cosas, pero él estableció puede ser admirador, unos sistemas... puede ser admirador, Sí, no no tiene tengo nada nada de en malo. contra de él, pero por ejemplo estableció aquello de las tarifas valle y las tarifas en Pico. las horas pico, Sí. pero después le estaban indicando sus enemigos que él lo que hizo fue prácticamente poner en peligro las finanzas del sistema de transporte masivo en Bogotá. Claro. ¿Usted no siente que estudiantes movilizándose a la Pontificia, a la UIS, a la Santo Tomás, puedan en determinado momento con una tarifa preferencial afectar las finanzas que ya están bien resentidas en el sistema Metrolínea? Yo creo, Vidal, que desde luego toda propuesta que se genere tiene que tener dos cosas muy importantes. Primero, buena planeación y segundo, fuentes de financiación. Por eso hablo que es desde el Congreso de la República, desde la Nación, en donde se debe incentivar económicamente a las entidades territoriales. Pero entonces no sería solo para Bucaramanga, sino para todo el país en donde hay sistema de transporte masivo. Claro, es un tema que se Medellín, tiene que promover. Cali, Desde Pereira. luego uno representa ante el Congreso a Santander, pero el ejercicio legislativo uno no puede sacar una ley solo para Santander, sino para todo el país. Y en ese sentido debemos trabajar desde luego en tema presupuestal y promover que las entidades territoriales hagan una excelente planeación. Oye, Carlos, hablemos ahora de política. ¿Usted se siente identificado, está invitando a votar por Humberto de la Calle a la presidencia de la República? Yo abiertamente debo mencionarlo, soy de los pocos, inclusive me atrevería a decir quizás el único candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en Santander. ¿En Santander? En Santander, que mantiene firmeza con el candidato del liberalismo, Humberto de la Calle Lombana. Y sobre todo, ¿por qué? Más allá de un tema de partido, porque Humberto de la Calle Lombana compartimos y coincidimos en una mirada crítica sobre el Partido Liberal. Y esa fue la diferencia en la campaña con Juan Fernando Cristo. No es decir que todo está bien, todo está perfecto y queremos presidente liberal, sino que hay que renovar el partido, hay que fortalecerlo y hay que corregir ¿Y sus lamentablemente compañeros muchas de cosas. Cámara no están invitando a votar por Humberto de la Calle? A mí me han invitado en algunas reuniones con Germán Vargas Lleras y yo me he abstenido de participar Sí, en eso. Yo creo que es importante la coherencia política y por eso la invitación que yo hice fue precisamente de que se pueda consolidar una coalición de centroizquierda en Colombia, donde cabe el liberalismo, donde cabe Gustavo Petro, donde cabe Clara López y en donde desde luego esa tripleta muy importante entre Robledo, Sergio Fajardo, ¿sí? Ese es un tema, digamos, muy importante, que se pueda consolidar el centro izquierda. Hay unas propuestas de ultraderecha que yo no comparto, por eso yo llamaría a los colegas militantes del Partido Liberal a la coherencia política, que no se trata de llegar al poder por llegar al poder de cualquier forma, sino se trata de poder hacer un acuerdo programático que nos permita avanzar en la resolución de las problemáticas sociales en Ahí Colombia. el candidato ha dado una noticia de corte político, Sí, ¿no? claro. Sí. Ha confirmado que pocos son los aspirantes al Congreso de la República en Santander No, del Partido dice que- Liberal. es el dice único. que es el único. El único, bueno, el es el único, único sí. que apoya a Humberto de la que Calle está Lombana. a los ¿Qué se hicieron los otros?
¿Para dónde se fueron o qué? Aunque usted ya dice que por ahí... Bueno, habrá que preguntarles a ellos, desde luego yo no participo en las A campañas. usted lo invitaron para hablar con Germán Vargas, ¿sí? Sí, yo me abstuve de asistir a esa reunión. ¿Y dónde Bueno, fue? Carlos, yo le voy a citar textualmente un comentario que me hizo alguien en la calle. Dice, pero este chino de la universidad pública seguramente hasta tiró piedra aquí en la UIS. Nunca. ¿Qué carambas hace en un partido desprestigiado, corroído por la politiquería y la corrupción? O sea, ¿qué carambas hace en un partido como eso? O sea, la gente no termina de entender todavía esa postura suya. Bueno, primero, y en eso tampoco concuerdo con Rodolfo Hernández, si bien hay politiqueros, hay corruptos, que los hay en todos los partidos, y hay que acabar con la politiquería en donde se encuentren. Es decir, el corrupto que pueda encontrar en mi familia o en mi partido no es menos malo que el corrupto que pueda encontrar en el partido o en la familia del vecino. Y eso es muy importante. O sea, no podemos llorar por un solo ojo. Eso en una primera medida. Segundo, en Colombia tenemos un sistema de partidos. Y en ese sentido, los partidos, cada uno defiende un proyecto de país. En el momento en que yo escribí mi aval y leí precisamente el proyecto político del liberalismo, el ideario liberal, casi que hasta, inclusive me dan ganas de llorar, porque es buscar las transformaciones sociales, la igualdad, y fue un partido que en su momento impulsó la eliminación de la esclavitud, que impulsó el derecho al voto de la mujer, y esos son cambios que no se pueden despreciar, pero hoy sí tenemos grandes retos dentro del Partido Liberal, y es recobrar esa coherencia política, y eso creo que lo hacemos los jóvenes. Creo que hay que recobrar dentro del partido, especialmente en mi caso, el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento, de lucha contra la corrupción y búsqueda de reformas sociales. Ser liberal no es ser corrupto. Ser liberal no es ir en contra de los derechos de la comunidad LGBTI, como lamentablemente algunos se han planteado en el Congreso de la República como Vivian Morales. Hay que recobrar la coherencia y la decencia en el ejercicio político, pero no podemos cambiar el Partido Liberal a control remoto desde afuera. Tenemos que meternos en el Partido Liberal y recobrar esa coherencia política, así como yo estoy invitando a la gente a que se meta en la política. Solo el 40% de los que pueden votar en Colombia están yendo a las urnas. Las personas decentes tenemos que meter las manos en la política, porque de lo contrario es el mayor favor que le podemos hacer a la clase política tradicional o a los politiqueros, porque solos quienes hacen parte de sus maquinarias políticas salen a votar el 11 de marzo. ¿Cuántos años tiene usted? 27 años. 27 años, es abogado, está estudiando filosofía. ¿Su fórmula al Senado quién es? Porque después de esa palera que le ha dado usted a los políticos de aquí, no podría contestar a usted. ¿A quién? ¿Con quién? Yo no me lo imagino respaldando a Jaime Durán, nada. a Pinto, a cualquier otro del Partido Liberal. ¿Quién es la fórmula? Olga Lucía Velázquez. ¿Quién es ella? ¿Quién es Olga Lucía Velázquez? No, no más, o sea, no, con todo el absoluto respeto por Olga Lucía Velázquez, fue miembro del gabinete de Samuel Moreno en Bogotá. Uy, Imagínese ¿en serio? usted. No, Claro, pero Alguien dirá eso Desde y luego. entonces lleva 28 minutos dándole para a la Claro, calle política. pero hay que y entender Samuel muy bien Moreno cómo- en Bogotá Hay que entender muy bien está en la cárcel. cómo entró Olga Lucía Velázquez a trabajar en la administración de Bogotá. Fue con Antanas Mocus. Antanas Mocus fue el que llevó a Olga Lucía Velázquez a trabajar en la administración distrital de Bogotá. Y lo que hicieron los otros gobiernos fue mantenerla porque tiene un perfil académico y profesional, muy importante. ¿Y por qué decidí hacer fórmula con Olga Lucía Velázquez y no con otro candidato al Senado de aquí de Santander del Partido Liberal? Porque yo no puedo hablar de renovación política al lado de una persona que habla de renovación familiar. Yo no puedo hablar de la educación es el camino porque soy el único candidato lanzando una propuesta para trabajar por el fortalecimiento de la educación y de más oportunidades para que los jóvenes puedan estudiar una carrera profesional, e irme con una persona que en el sector de la educación no ha presentado un solo proyecto de ley. Olga Lucía Velázquez logró un tema importante, logró que tuvieran más recursos la Universidad Distrital de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Eso se ganó mi confianza y por eso, y nos conocemos desde el ¿Fue debate ponente nacional. o fue la autora? Fue la autora. La autora del proyecto. Del proyecto. Que no se convirtió puede- en ley de la República. En ley de la República. Entonces es una mujer que ya ha mostrado resultados en No educación. se puede decir santanderiano vota santanderiano con usted. ¿Usted no juega con eso? No. Yo creo que nosotros debemos elegir personas que trabajen por los colombianos, desde luego también por los santanderianos. Eso es muy importante. Gente decente. Y por eso tenemos que renovar la política en Santander, para sentirnos orgullosos de la clase política santanderiana en el Congreso de la República, para que esas personas estén con dos temas importantes. Primero, un ejercicio decente de la política.
Carlos, Y segundo, buscar las transformaciones sociales que necesita Colombia. estos días los muchachos de la UIS han estado muy preocupados por la acreditación del hospital universitario, una reflexión sobre ese que es un laboratorio para las prácticas, para el ejercicio de los muchachos que se están formando en medicina, bueno, todas las carreras de salud. Todos, inclusive los posgrados y en fin. El Hospital Universitario de Santander, y ustedes que están dentro de los medios de comunicación, ha sido siempre un tema que se da cada 4 años, cada 5 años. Siempre hay una protesta y una movilización sobre el Hospital Universitario de Santander. ¿Y por qué se da esto? Precisamente porque el Hospital Universitario de Santander no es un tema aislado, al margen, sino que hace parte de un sistema de salud en Colombia, un sistema de salud que es deficitario, un sistema de salud que va encaminado no tanto al tema de la prevención de la salud de los colombianos, sino es un sistema que vive de acuerdo a la enfermedad de los colombianos, que ganan las EPS de acuerdo al nivel. Entre más enfermen los colombianos y más cirugías, pues más gana el sistema de salud. Y ese es uno de los temas precisamente que Olga Lucía Velázquez quiere trabajar y con la cual estamos comprometidos a sacar adelante esos proyectos. El sistema de salud en Colombia tiene que ir encaminado a la prevención de las enfermedades de los colombianos y no a vivir de la enfermedad. Eso es muy importante y eso le cambia totalmente al enfoque al sistema de salud. El Hospital Universitario de Santander tenemos que defenderlo. No es un tema solamente de la Universidad Industrial de Santander, no es un tema simplemente de quienes trabajan allí en esta importante institución de salud en el departamento, sino es un tema de todos los santanderianos. Por eso tenemos que volcarnos a las calles los santanderianos y tenemos que exigirle a las autoridades locales y departamentales y también nacionales para que realmente esos recursos que muchos tienen que ver y se roban 50 billones de pesos al año, se roban por corrupción de acuerdo con la Contraloría, pues ese dinero lo estamos necesitando para fortalecer el Hospital Universitario de Santander. Hablar sí habla, ¿no, No, muchacho? pero imagínese cómo harían los consejos superiores, ¿no? Tuvimos Las asambleas de los tuvimos estudiantes. hace algunos días a la candidata del Jingle, hoy tuvimos al candidato del lápiz. Correcto. ¿Cierto? Sí, el lápiz. Pero, Entrega pero lápiz. más, tiene más borrador que lápiz, ¿no? Tiene Sí. mucha palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es simbólico el lápiz? Primero, porque creemos que hay que cambiar nosotros, y eso es un tema también de respaldo a la finalización del conflicto armado en Colombia, en vez de balas, lápices, en vez de recursos para la educación, de recursos para la guerra, esos recursos los estamos necesitando nosotros en la educación. Y el lápiz tiene una parte muy importante que es el borrador. Y el borrador dice, borremos a los corruptos. Y es la invitación que queremos hacerle a los santanderianos. Borremos a los corruptos del Congreso de la República y apoyemos los nuevos liderazgos. Votando por los mismos de siempre, cada 4 años, no podemos esperar resultados diferentes. Esto ha sido todo esta noche aquí en De Buena Fuente. Canaltro.com